Hola a todos y bienvenidos un día más a Simply 4D, vuestro canal de tutoriales de Cinema 4D y After Effects para YouTube. Soy Alfredo Gómez Villaboa y hoy vamos a hablar de las herramientas de subdivisión de superficie, las herramientas que tiene Cinema 4D para trabajar con splines, que son concretamente las que están en este panel. Serían la subdivisión de superficie, que son objetos HyperNURBS para suavizado, objetos torno, recorrido, extrusión, forro y Bezier. Vamos a empezar por el torno, que creo que es una de las más útiles. Todas estas herramientas funcionan con splines, ¿vale? Y que ayudan a crear objetos, modelados sencillos de objetos paramétricos, pues como vasos o jarrones o botellas, no sé, un montón de cosas. Vamos a ver qué podemos hacer con el torno. El torno lo que crea es una superficie de revolución, o sea que mediante una spline, vamos a ponernos aquí, situar en vista frontal, por ejemplo, y vamos a crear pues una especie como de cosa así, ahí está, vale, bien. Pues si meto la spline dentro del torno, ¡pum!, automáticamente nos va a crear esa superficie de revolución. Lo que hace es que nos revoluciona, nos hace girar todo la spline, crea y nos la conecta. Fijaos. Ese torno lo podemos controlar aquí con estos parámetros. Podemos ajustarle el ángulo por si queremos cortar antes o no. Fijaos que podemos cortar la revolución, que no sea 360, que sea menos, ¿eh? Vamos a ponerle 180, que es la mitad, para ver un poco por dentro cómo está hecho. Podemos ver la subdivisión, más subdivisión, menos subdivisión, ¿vale? Podemos escalar para que uno empiece o acabe más grande que otro. Esto, por ejemplo, para conchas de caracoles o algo así nos podría valer, porque veis que, por ejemplo, ¿no?, podemos moverlo también. Y veis que, bueno, pues crea estas formas. Podemos enroscarlo para hacer como flores, por ejemplo, ¿no?, una cosa así. Bien, o bueno, o dejarlo tal y como está, escalado 100%, y la subdivisión vamos a poner 360 para que coincida perfectamente. Más subdivisión, pues sería más perfecto. Lo bueno de esto es que nos permite modificar en tiempo real cualquier punto de esa spline. Si yo, por ejemplo, muevo esto aquí, ¿vale? Fijaos que voy a poderle dar el punto que necesito, más pequeño, más grande, hasta conseguir la forma que queramos. Si además queremos darle, digamos que algo más 3D, podemos sacarle un torno, o sea, sacarle una especie como de outliner, de línea paralela, ¿vale? Simplemente con la spline, botón derecho, y podemos contornearlo. Contorneamos para acá, ¿vale? Ajustamos los puntos que se nos han metido dentro de aquí. Ahí. Con estos bracitos de la spline podemos ajustarlo. Y si queremos suavizar estos bordes de acá, botón derecho, interpolación suave. Eso es. Si ahora le damos para acá, fijaos que ya tenemos totalmente en 3D nuestro jarrón, ¿no?, perfectamente hecho. Si queremos darle más subdivisión, pues hasta que tengamos el objeto perfectamente. Fijaos que tiene este aspecto, ¿eh? Con esto controlamos también, vamos a poner aquí, controlamos el sombreado font, para dar ese aspecto. Creo que queda bastante bien, es muy útil, sobre todo, digo, para crear este tipo de superficies. Igualmente, como os digo, separarlo, si separamos el spline, lo haremos más grande, más pequeño,
Si rotamos, conseguiremos formas diferentes, que a veces son muy graciosas y muy útiles. Bien, eso sería la opción del torno, que es bastante divertida. La opción de recorrido, una de mis preferidas. La opción de recorrido es lo que hace es repetir un spline a lo largo de un camino. Esto sobre todo yo lo utilizo para hacer muelles. Tenemos una spline que es justamente una hélice, es esta de acá. Vamos a darle un poco más de altura, ahí está, y más revolución. Ángulo inicial, radio inicial, ángulo inicial, aquí. Vamos a darle más. Bueno, aquí necesita la spline de recorrido, que es esta de acá. Lo que necesita son dos splines. Necesita una que haga el recorrido y otra que haga la sección. Por ejemplo, vamos a crear un círculo y vamos a meter la hélice por un lado y el círculo en otro. Al revés, ahí está. Este círculo lo hacemos un poquito más pequeño, ¿vale? Y fijaos que ya tenemos la sección perfectamente hecho. Igualmente todo esto es dinámico, en cualquier momento nosotros podemos estirar el muelle, ¿vale? Simplemente cambiando la altura, o sea que podemos modificarlo para animarlo, ¿vale? Y además todo esto, si lo metemos dentro de un nulo y le añadimos un objeto doblar, ¿vale? Vamos a poder modificarlo. Vamos a ver un momentito. Este doblar tiene que tener su caja así y la altura adecuada para poder doblarse bien. Vamos a situarlo correctamente. Ahí. Exactamente, bien. Y ahora, fijaos el efecto. Si esto justamente lo añadimos junto con el efecto recorrido a la hélice, a la altura, pues ya digo que fijaos que podemos conseguir efectos muy chulos y muy interesantes para hacer animación. Con esto mismo se me ocurre, por ejemplo, lo de las cajitas esas de música que salta la cabeza del payaso cuando le das a la manivela. Pues un poco así, ¿no? Le damos así como un poco de point, ¿no? Y aparte un poco de doblar. Así, y podríamos conseguir pues ese efecto. Esto, por ejemplo, así de pronto se me ocurre. ¿Qué más tiene recorrido que es muy interesante? Pues es el crecimiento y la rotación final. Tenemos una opción que es esta justamente, que nos permite pues avanzar el crecimiento a lo largo de la spline. Acordaos que la spline la tenemos aquí, ¿vale? Esta es la spline. Pues a lo largo podemos extruir esto en el tiempo y animarlo. Entonces queda muy chulo, pues por ejemplo, para crear pues crecimientos de plantas, ¿vale? Por ejemplo, crecimientos de plantas podría ser así. Además podemos afilarlo. Hay un crecimiento final y también hay un escalado. Hay un escalado final en el que podemos hacerle más finito, ¿vale? Por ejemplo, si fuera la cola de un cerdito, ¿vale? Y fijaos cómo va estrechándose hasta que llega al final. Igualmente para crecimientos vegetales queda bastante chulo. Igual que podemos hacerlo más grande, también lo podemos hacer más estrecho, Podemos darle una sección diferente si en el detalles, bueno, pues tenemos esta curva para poder darle pues quizás este efecto, ¿no? Voy a darle para acá más así, uno así. Vamos a hacerlo un poquito más grande para verlo, ¿vale? Y podemos personalizar ese escalado dentro del recorrido. Igual que también podemos hacer la rotación. Imaginaos que en vez de un círculo, voy a quitar esto de doblar, en vez de un círculo lo que tenemos es un cuadrado,
tenemos un cuadrado. Ahí está. Vamos a hacerlo más pequeño. Ahí está. Recorrido. Vamos a dejar esto como estaba. Restaurar todo por defecto. Crecimiento final 0, tal. O 100. Ahí está. Bueno, fijaos el ángulo que va, ¿no? Tengo el cuadrado ahí. Bueno, pues en la rotación también podemos hacer que gire. Dependiendo del tiempo, ¿vale? Dependiendo del espacio, mejor dicho, de la longitud. Y podemos doblarlo más o doblarlo menos. También podemos decir que lo balancee o que no lo balancee. Vale, fijaos la diferencia, ¿lo veis? Voy a ponerlo aquí para que lo veamos mejor. Y en blanco. A ver, fijaos bien el efecto. Fijaos la rotación final. La rotación se va a notar aquí, en la punta. Voy a dejar esto al 100% para que lo veamos bien. Fijaos cómo rota. A ver, rotación final. ¿Veis? Que se va acumulando al final. Si nosotros lo queremos dejar a 0 y hacer que gire esto, pues simplemente lo que tendríamos que hacer es rotar este. A ver. Al principio rotarlo aquí. A ver si me deja rotarlo aquí. No, no me dejaría rotarlo. Tendríamos que rotarlo directamente con la rotación de acá. Eso es. Fijaos cómo lo rota entero. Y si queremos dejar uno y que el otro haga así, pues lo hacemos de esta manera. Y si no, pues todo directamente a la vez desde aquí. Igualmente la escala, más pequeño, más fino. O creamos un punto para lazos. Es muy útil. El resto tampoco es muy interesante. Subdivisiones. Esto es importante. Las subdivisiones y las tapas. Vamos a ver. Vamos a dejar esto como estaba. Restaurar por defecto. Restaurar por defecto. Vale. Fijaos que si no le digo nada, ¿vale? Me va a crear una tapa normal. Una tapa que es el culo de esto. ¿Vale? Si yo le dejo sin y sin, pues me lo deja vacío. Si le digo que me lo haga con una tapa, puedo hacerlo con tapa, con canto y tapa con canto. Mira cómo es con canto. Es esto de acá, es este borde, en el que voy a poder decirle la cantidad de pasos, ¿vale? De subdivisión que quiero que tenga y la forma, tipo de canto, convexo, cóncavo. Aquí hay un montón de opciones. Fijaos. Y el más interesante es la tapa con canto, que es que te lo cierra todo. ¿Vale? Y te lo deja pues ahí, bien cerradito y con la forma que nosotros queramos. Fijaos, podemos hacer un cóncavo, lineal, grabado, que es hacia adentro, ¿vale? Eso es las opciones de recorrido. En fin, creo que digo que este es bastante útil. Podemos utilizar prácticamente todos los deformadores con ellos. Fijaos el deformador este de acá también es súper interesante. ¿Habéis visto? Y se puede aplicar hacia lo largo de todo. Los deformadores están muy bien para poder complementar todo esto. Fijaos. Podemos hacer una peladura de naranja perfectamente. Una cosa así. Bueno, más cositas. Eso ya lo hemos visto. Tapa inicial canto. Vale. Más cosas. Tenemos el siguiente. Extrusión. Este es un clásico. Extrusión es prácticamente lo más utilizado para hacer cualquier cosa. Extrusión. ¿Para qué utilizamos sobre todo? Para texto. Aunque tenemos el MoGraph,
texto yo creo que es lo que más se utiliza con extrusión. Por ejemplo, vamos a darle aquí prueba. Prueba. Cuando le damos a texto, extruir, lo metemos dentro y voilà, tenemos aquí nuestro texto extruido ya como si fuera corpóreo. Dentro de extrusión tenemos el movimiento, ¿vale? Donde podemos darle más profundidad o podemos hacer que se mueva para un lado, ¿vale? O para el otro, ¿vale? Incluso animarlo. Podemos darle subdivisión, la que queramos. Aquí nada más que tiene una, pero podemos darle varias. Igualmente tenemos tapa y canto, como en el otro, para darle más profundidad, tapa y canto. Esto le va a dar un aspecto mucho más chulo a nuestro render, que la que no, el canto siempre está bien. Y aquí, ¿qué es lo interesante? Lo interesante es, por ejemplo, cuando no extruimos texto, cuando extruimos, por ejemplo, cualquier otro polígono, por ejemplo, un rectángulo, yo que sé, un círculo, vamos a ver. Podemos extruir un círculo, fijaos, tenemos aquí una moneda, y esta superficie que se nos crea, ¿vale? Podemos decir en extrusión que nos haga una especie como de cuadrícula, que es este de acá. Por ejemplo, queremos que nos haga, pues eso, una cuadrícula regular. Pues podemos decirle que queremos cuadrángulos, o queremos n-gons, o queremos triángulos. Y podemos decirle pues cuántos triángulos queremos que haga. O si quiere cuadrángulos, pues cuadrángulos. Fijaos que esto es súper útil. Si nos pasamos, pues no haremos una subdivisión correcta, pero dándole el punto justo, que yo creo que va a ser más o menos por aquí. Aquí. Bueno, tenemos una superficie bastante chula para poder luego hacerla editable, ¿vale? Es que nos crea las tapas, estas son las tapas. Lo unimos todo, lo selecciono todo y lo voy a meter dentro de un conector. Ese conector lo hago editable y ya tengo unido el objeto. Por ejemplo, vamos a hacer así una cosa rara. Y a partir de aquí pues ya puedo extruir y hacer una especie como de cosa rara, hacer como una moneda, ¿vale? Deformarla para lo que quiera, derretirla por ejemplo, en fin, todas esa serie de cosas. Acordaros de esto. Extrusión, súper útil, ¿vale? Cualquier cosa, una flor, lo metemos dentro y lo extruimos. Con el movimiento le damos la profundidad. Con el tema de canto le damos pues ese toquecito especial. Y muchas veces nos pasa con el tema de extruir que hay diferentes, digamos, diferentes... Sí, spline que no están muy bien concebidas, digamos, y nos da problemas. Por ejemplo, vamos a hacer una rueda dentada, que este también está bastante chulo. La rueda dentada, la que vamos a hacer, extruir. Le damos una profundidad. Y por ejemplo, ¿cuál es el problema? Si yo por ejemplo le doy a tapa con canto y tapa con canto, ¿vale? Y le doy, vamos a forzarlo así. Fijaos que se me va a interponer aquí, se me va a solapar. Para evitar esto, dentro de extrusión hay una parte que pone limitar, ¿vale? Que nos va precisamente a evitar eso, aunque también nos crea otros problemas. Fijaos que si nos pasamos con el radio de la tapa, ¿vale? Vamos a tener ese problema a la hora de solaparse. Entonces hay que tener un poquito de cuidado con eso. Limitar nos va a ayudar bastante, pero también tiene sus limitaciones, ¿vale? Eso ya tenéis que ir poniéndolo vosotros. Vamos con la siguiente herramienta.
Forro. Bueno, Forro es una de las más divertidas de Cinema 4D. Forro te permite crear, combinar diferentes splines, secciones de spline para crear objetos ya no de revolución sino de extrusión con diferentes acabados. Por ejemplo, yo tengo un círculo. Vamos a poner el círculo en Z. Vale, vamos a crear una botella súper rápidamente. Una botella tipo de estas de licor. Vale, voy a poner aquí. Este sería el cuello. Bueno, pues lo meto dentro del círculo. Copio, control C, control V y pongo el círculo debajo. Y ahora muevo. Y fijaos que por arte de magia, ¿vale? Por arte de magia se me está creando una extrusión. Pero una extrusión con respecto a este círculo. Si yo ahora, por ejemplo, de este círculo meto un cuadrado, ese cuadrado lo tengo aquí abajo, lo voy a poner en Z, ahí. Vale, fijaos, voy a hacerlo más estrechito. Ahí. Y ahora fijaos, meto el rectángulo debajo del círculo. Ahí, pop. Se me va a crear esa superficie. Fijaos. ¿Eh? Fijaos qué chulo. Puedo girar aquí hasta conseguir el ángulo adecuado. Fijaos. Que puedo conseguir diferentes aspectos. Vuelvo a copiar. Lo vuelvo a meter debajo. Y tiro. Fijaos. Copio de nuevo. Meto debajo. Y tiro. Y este, por ejemplo, hago un poquito más grande. O un poquito más pequeño. Ahí está. Dentro de Forro, igualmente tiene bastantes opciones. Podemos decir que tenga forma orgánica o no, para que nos suavice. Vale, fijaos que nos ha suavizado bastante. Podemos decir que tenga interpolación lineal o no, o sea que no nos haga ese suavizado, que lo haga así directamente, que lo haga plano. Con eso, bueno, pues podemos hacer, por ejemplo, que en este rectángulo que forma parte de acá, copio y pongo uno debajo y lo muevo. Y ahora lo hago más grande. Y lo voy cambiando. Y así con todo. Fijaos que se va a adaptar la forma al espacio de las splines. Esto realmente es esto. Esta es la sección. Si yo, por ejemplo, meto aquí este rectángulo, lo hago así. Vale, voy a hacerle más ahí, editable, para coger esto. Y hago así. Esto va a responder. Este circulito podemos hacerlo más pequeñito. Es bastante útil. Luego, igualmente podemos hacerlo con tapa o sin tapa. Podemos quitarle la tapa, ninguna, para dejarlo vacío. Aquí sí, en el culo también podemos hacerlo sin tapa, ¿no? Pero aquí nos interesa que la botella tenga fondo. Vamos a hacer tapa con canto. O canto solo, fijaos. Y lo dicho, súper fácil de hacer cualquier cosa. Si queremos girar, os digo, podemos hacer cosas muy chulas. Por ejemplo, también juntar, por ejemplo, una flor con un círculo. Y fijaos lo que sale. Vamos a mover. Muevo. Fijaos, sale un aspecto como de muy orgánico, ¿no? Fijaos, tipo caramelo, ¿no? Podría ser perfectamente, si lo hacemos así, como la cobertura de un caramelo.
o una pajarita. Vamos a mover por acá, para allá. Estaba con canto, ahí está. En fin, bastante versatilidad tiene esta herramienta. La verdad que me gusta. Para hacer músculos incluso, ¿no? Parece como los nervios de un músculo. Está chulo. Bien, más cosas. Igual que extrusión, tiene también limitar, ¿vale? Para el tema de los cantos. Y los tipos de canto también de las tapas. Eso es igual que el otro. Y esto es más o menos igual. Subdivisión por segmento. Podemos darle más subdivisión, menos subdivisión. Fijaos. ¿Vale? Podemos cambiar para que tenga más, que tenga menos. O sea, más perfecto o menos perfecto. Si tuviéramos que hacer este mismo objeto de cualquier otra manera, sería bastante más complicado. Entonces esto nos permite ahorrar mucho trabajo. Vamos con el siguiente, Bezier. Yo creo que este es el menos utilizado y para mi gusto es el peor. A mí no le veo yo mucha cosa. Bezier es una superficie plana, ¿vale? No necesita de ninguna spline, no hace falta que le añadamos nada, ya viene con el plano, y lo que permite es deformar ese plano mediante puntos. Es una cosa muy parecida pues al FFD, es muy parecida. Bezier, pues eso nos da la subdivisión. Esta es la subdivisión que tiene, vale, vamos a ponerle 50 por 50, y mediante los puntos de la cuadrícula, que aquí tiene 3, pero le puedes añadir más, pues podemos deformarlo. Por ejemplo, podemos crear esa superficie, una superficie así redonda. Esto valdría, bueno, pues para crear a lo mejor velas de barco o superficies que sean pues muy suaves, así como muy aerodinámicas, ¿no? Digo yo. Podemos meterle más, pero perdemos la deformación que llevamos hecha. ¿Veis? No sé muy bien para qué os podría valer, aparte de para hacer velas, porque ya digo, no le veo yo mucha historia, pero bueno, seguramente será súper útil para hacer algo. No sé para qué, pero para algo será útil. Si no, no lo habrían puesto. Aunque sea para hacer chorradas de estas así abstractas. Entonces no me voy a entretener mucho más porque te digo que no tiene mucha más historia. Puedes cerrarlo en Y o en X, ajustar los puntos de la cuadrícula, pero que en cuanto ajustamos se nos va de la mano. Bueno, y por último, y el más interesante, que es la subdivisión de superficie, el HyperNURBS de toda la vida. Por ejemplo, un cubo. Yo tengo este cubito, lo voy a hacer editable, y lo que hace la subdivisión de superficie es suavizar todo, dándole este aspecto, ¿vale? Utilizando las splines, lo que hace es subdividir toda la superficie. Entonces este sería el objeto paramétrico. Cuanto más subdivisión le doy, pues más suave se vuelve, y tiene subdivisiones en el editor y en el render. Lo suyo sería que fueran iguales las tres, ¿vale? O sea, si yo subdivido aquí en 1, pero en el render dejo 3, cuando yo le doy al render me va a hacer 3. Aquí no, pero aquí sí. ¿Veis? Porque si yo renderizo en el editor, es este de acá. Si yo renderizo con el visor de imágenes, es este de aquí, y me va a hacer 3. Si yo, por ejemplo, aquí pongo 1, ahí me va a hacer este, ¿vale? Entonces lo suyo, que si queremos ver lo mismo que hacemos aquí, lo queremos ver en el resultado final, pues lo suyo es que hagamos esto. Así veremos siempre lo que hay. ¿Qué cosa tiene la subdivisión de superficie que mola tanto? Bueno, pues sobre todo lo que tiene
es el pesado de vértices. Tiene una opción, esa subdivisión tiene esta subdivisión de superficie tiene una opción para poder mover. Mira, si yo selecciono un punto, vale, y lo muevo, fijaos que se va a deformar todo suavemente. Pero es que además, si apretamos la tecla punto y arrastramos con el botón izquierdo, vale, vamos a poder hacer este efecto. ¿No? Fijaos. ¿No? Se nos crea este pesado de puntos. Y lo mismo vamos a poder hacer con los vértices. Si cogemos aquí y pulsamos la tecla punto y arrastramos, ¿vale? Se nos va a crear esto. Esta opción. Va a tener diferente suavizado en el punto. Pero es que además tiene más opciones todavía. Por ejemplo, si le seleccionamos una cara y le damos a esto, ¿vale? Igual que vamos a conseguir esto. Si le damos a la tecla control, ¿vale? Perdón, a la tecla punto y control, ¿vale? Vamos a obtener este efecto diferente. No se me van a ajustar a las esquinas, sino se me va, digamos que a extruir. Y lo mismo pasa pues con los puntos. Si por ejemplo yo tengo este puntito aquí, y le doy a punto y a control, ¿vale? Se me va a hacer, se me va a crear como antes, se me va a ajustar, ¿no? Lo cual es interesante también para crear otro tipo de deformaciones. Más cosas. Por ejemplo, digamos que tengo un toro. Vamos a hacer el toro y vamos a quitarle así. Va a tener esta forma cuadrada. Así. Lo hacemos editable y lo metemos dentro de la subdivisión. Fijaos cómo va a subdividir, ¿eh? Estas superficies son muy orgánicas y nos ayudan a que con muy poquitos puntos podamos tener una superficie de muchos más puntos, mucho más suavizada, sin necesidad de cargar la memoria. Por ejemplo, vamos a ver este cubo. Vamos a darle un par de extrusiones. Extrusión así. Vamos a hacer acá. Biselamos por acá. Extruimos aquí y biselamos por acá. En el momento que pongamos una subdivisión de superficie, ¡pum!, vamos a tener un objeto totalmente diferente. Pero el objeto siempre va a ser este. Esto digamos que es una capa que lo que hace es subdividir internamente. Dándole pues mucho más detalle. Si nosotros seleccionamos cualquier parte, por ejemplo, voy a seleccionar esta parte de acá y movemos, ¿bueno?, en tiempo real vamos a poder ver esa subdivisión. Y vamos a poder modelar con esos HyperNURBS. Por ejemplo, extrusión interior, fijaos, extruir, ¿no?, biselar, ¿no? Fijaos qué modelado orgánico, cuando realmente lo que hay es esto cuadradote. Y sin embargo esta escultura tiene mucho mejor aspecto con el HyperNURBS. Pues para esto sirve, para crear estas superficies suavizadas.
que luego pues eso podremos ajustar con la subdivisión adecuada, ¿no?, nuestros modelos. Y bien, en principio pues estas son todas las herramientas que hay, las hemos visto así un poquito por encima. Espero que os sea útil, que practiquéis mucho, y cualquier duda, pregunta o sugerencia ya sabéis que la podéis hacer a través de los comentarios de YouTube o por nuestra página en Facebook. Un saludo a todos, un like si os ha gustado, compartir y nos vemos en el siguiente tutorial. Hasta luego.